Muy bien, bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Camino de Vida de Rosell. Estamos tocando en este domingo 31 de agosto del año 2025 el tema empezar otra vez desde el inicio. Y hemos leído un pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Quería hacerte una pequeña introducción para ver si entramos en sentido en lo que te quiero decir en esta mañana. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la historia del personaje de Disney, Peter Pan. Peter Pan era un jovencito que estaba en un mundo llamado el mundo de nunca jamás, y era un muchachito que pregonaba el ser eternamente niño, que no debíamos tener preocupaciones ni necesidades, sino que nuestra única meta en la vida debe ser fluir, seguir adelante en la vida, sin tener preocupaciones, sin tener cargas. Y nosotros vemos en ese tiempo que Peter Pan, este personaje tan famoso de Disney, vivía en este mundo juntamente con una amiga que se llamaba Campanita, y vivía en este mundo de nunca jamás, y ellos estaban siempre huyendo del Capitán Garfio, que era este hombre de aquí, que siempre tenía como interés arruinarles la vida. El interés del Capitán Garfio era una persona que era un mala leche, como se le llama, ¿no? Un aguafiestas. Una persona que quería quitarle la visión que tenía Peter Pan. Y Peter Pan decía, mientras nosotros tengamos un alma de niño, entonces todo en la vida nos va a ir bien. En el año 1991, muchos años después de la inicial Peter Pan, el director cinematográfico Steven Spielberg sacó una película que se llamaba Hook. Hook no habla de Peter Pan cuando estaba en el mundo de nunca jamás pequeño. Hook comienza cuando Peter Pan ya está mayor, ya está adulto, y ahora se convierte en un abogado en Londres. Una persona exitosa que tenía una profesión, se había olvidado quién era, se había olvidado del mundo de nunca jamás, y ahora vivía en Londres casado con 2 hijos y estando totalmente perdido de su propósito que él había tenido desde jovencito. Peter Pan ya no se llamaba más Peter Pan, ahora había cambiado de nombre, ahora había salido de ese mundo mágico y ahora se había convertido en un abogado serio, discreto, y tenía una familia muy distinta. Ahora, un día pasó algo, según la película, ¿no? Hook, el malo de la película, va hasta el futuro y se rapta a los 2 hijos de Peter Pan. Entonces Peter Pan se ve en la necesidad, según la película Hook, de volver al mundo de nunca jamás para recuperar a sus 2 hijos. Entonces, cuando va para allá, nuevamente se encuentra con Campanita y le dice, se han llevado a mis 2 hijos. Dice, pero tú no sabes quién eres. No, yo no soy quien soy, yo no sé quién soy. Tú eres Peter Pan. No, yo no soy Peter Pan, ese no es mi nombre. Peter Pan, tú has vivido acá muchos años. No, yo no sé quién soy. Tú has vivido acá de niño, ¿no te acuerdas cuando volabas, soñabas, cantabas, reías, saltabas de un lugar a otro? Yo no soy ese personaje que tú dices, estás confundida. Y en ese ir y venir, tratando de buscar a sus 2 hijos, según la película Hook, un día dice que Peter Pan, ya maduro, viejo, ve a sus 2 hijos. Y cuando los ve, Peter Pan dice, yo tengo que ir allá porque tengo que cumplir mi propósito en la vida. Entonces Campanita lo mira a Peter Pan y le dice, ya ves, tú sí eres Peter Pan. Veo ese brillo en tus ojos. Allí estás tú adentro. Tu cuerpo puede ser viejo, pero adentro está ese niño que soñaba, que gritaba. Y hoy día quiero hablar, poniéndote este pequeño ejemplo, de un hombre que en esta historia comenzó como Peter Pan. Comenzó con grandes auspicios. Comenzó siendo una persona que era el dulce cantor de Israel. Y te estoy hablando del rey David. El pasaje que estamos hablando es Primera de Samuel, capítulo 30. Y Samuel habla del rey David. ¿Ok? No encontré una foto realmente del rey David, así que te saqué una de mi álbum de fotos cuando yo era muchacho. Entonces te la puse ahí para que más o menos tengas una idea de qué se puede convertir David, ¿no?
Entonces, vemos a este muchacho, al rey David. Y David, dice la Biblia, que en un comienzo era un jovencito dulce. Dice que en esta historia muy famosa de David y Goliat, dice que David era frágil, pequeño, tenía cabello rubio, y entonces era una persona muy dulce, muy tierna. Y David, entre las aficiones que tenía, era tocar el arpa, tocaba la lira, tocaba la música, y a su vez lo que hacía era pastorear ovejas. Ahora, conforme fue pasando el tiempo y conforme la vida fue avanzando, David cambió. Y ahora vemos en 1 Samuel capítulo 30 a un David así, a un David guerrero. Ya no era el David fino, ya no era el hombre delicado, de mirada tierna. Ahora David se había convertido en un hombre de guerra, huyendo de un rey que quería pasar su vida, huyendo de Saúl, que quería matarlo. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 30, versículo 1, no sé si puedes seguir conmigo, dice: cuando David y sus hombres, estos guerreros, llegaron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido a Siclac y la habían asolado y le habían prendido fuego. Si no entiendes mucho este lenguaje raro, no te preocupes, yo te lo voy a explicar. David estaba con un grupo de personas que eran guerrilleros. Y el trabajo de David, mira que David se convierte de pastor de ovejas a guerrillero. Y dice la escritura que David iba de rey en rey a ofrecerles servicios. Yo te cuido tu territorio como un sistema de vigilancia, y tú me pagas a mí para que tu pueblo no pueda a su vez sufrir. David tenía un cuartel general. Este lugar se llamaba Siclac. Interesante, Siclac significa abundancia, rebosante, en exceso. Eso es lo que significa Siclac. Entonces, David dice que viene de una batalla, y entonces cuando regresa, dice el versículo 2, cuando él regresa a Siclac, a su cuartel general, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el mayor hasta el menor. Hasta a nadie se había dado muerte, pero dice, se habían quedado para seguir su camino. Entonces, me gustaría primeramente detenerme y me gustaría conversar con aquellos que quizás en el camino de la vida han cambiado. Es muy posible que tú de joven hayas sido de cierta manera. Es muy posible que hayas conocido las cosas de la fe desde muy joven. Pero conforme pasaron los años, esa apariencia fue cambiando. Te hiciste más duro. Te trataron mal y ahora pones corazas dentro tuyo para ser de una manera. Y David comenzó muy bien. David comenzó como un hombre simple y sencillo que amaba a Dios. Pero de ahí se convirtió en un hombre fiero, un hombre guerrero. Y entonces David echó atrás sus 3 llamados. El primer llamado de Dios es a conocerle. El segundo llamado de Dios es a representarle. Y el tercer llamado de Dios es a servirle. Te repito, todos nosotros tenemos 3 llamados de Dios. El primer llamado que tenemos es a conocerle. El segundo llamado que tenemos es a representarle. Y el tercer llamado que tenemos de parte de Dios es a servirle. Muy aparte de del tema de religioso, etcétera, hoy día quiero decirte de que tú tienes 3 llamados de parte de Dios. El primer llamado es a que tú lo conozcas. Muchas veces el ser humano hace muchas cosas porque el ser humano tiene un gran problema. El ser humano, muy aparte de dónde nació, de cuál es su capacidad económica, de cuál es su educación, el ser humano tiene un gran problema. Y el problema que tiene el hombre es que tiene un vacío en el corazón tan enorme, un hueco. Como decía San Agustín, el ser humano tiene un hueco en forma de Dios, y hasta que no pongas a Dios en ese hueco, nada va a encajar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de llenar ese hueco, ese vacío, con cosas, con belleza, con placer, con sexo, con reuniones, con licores, con drogas,
Y esos no son nuestros problemas. Nuestro verdadero problema es el vacío que tenemos en el corazón. Y eso nos lleva a hacer toda una serie de cosas para creer que así podamos ser felices. Y me gustaría hablar con usted porque Siclac representa, como dijimos, el nombre Siclac representa abundancia. Entonces nosotros vemos a un David que había dejado las cosas de Dios y ahora se había dedicado a hacer su vida. Tenía mucho dinero. Vamos a ver que David tenía 600 hombres a su mando. Tenía una empresa de 600 hombres a su mando. ¿Sabes por qué? Porque se había sentado en un sitio que se llamaba Siclac. Porque Siclac significa sobreabundar. Me gustaría hablar con usted que vino sencillo, simple de su país. Y hoy día comenzó a trabajar y comenzó a ver dinero. Comenzó a venir y a darse cuenta cómo funcionaba este país donde el dinero muchas veces sobreabunda. En este Siclac en el cual venimos, esta selva de cemento, y entonces comenzamos a cambiar nuestra forma de ver la vida. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de las cosas de la fe, nos olvidamos que tenemos un llamado a conocerle, un llamado a representarle y un llamado a servirle, y comenzamos a ver las cosas materiales. Y entonces nos convertimos como David, el dulce cantor de Israel, a personas fieras y difíciles. ¿Tenemos dinero? Sí. ¿Tenemos casas? Sí. ¿Tenemos autos? Sí. Pero totalmente abandonados del propósito que tenemos. Y acá hay un principio. Muchas veces la suficiencia te da autosuficiencia. Te repito. Muchas veces la suficiencia te da autosuficiencia. Y cuando tú tienes, tu mente te hace pensar que tener dinero es éxito. Tu mente te hace pensar que tener cosas es éxito. Y tu mente te hace pensar que ser popular es tener éxito. Pero cuando vienen los problemas de la vida, como le llegaron a David, entonces el mundo se te derrumba. Cuando viene un hijo que hace algo que tú no querías que pase, pero lo hizo, el mundo se te derrumba. Cuando el doctor te dice, este examen que te estoy tomando, veo una nube que no me gusta. Son noticias que te rompen el corazón y que ponen las alarmas al 100. Cuando viene un papel, una citación, cuando viene un mensaje que tú no estabas dispuesto a recibir, cuando viene una traición, entonces en ese momento el mundo se nos mueve, se nos cae. Y es en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta de que no podemos controlar todo en la vida. Y esto le pasó a David. David estaba siguiendo a Dios y David se desenfocó de su llamado. Y David se convirtió en otra persona totalmente distinta. Como Peter Pan, que dejó de ser el niño que era y comenzó a ser una persona que no era. En un sitio donde no vivía, en un lugar en el cual no pertenecía y en el cual perdió el sentido de su vida. Yo no sé si algunos de ustedes vinieron aquí, como algunas personas dicen, humilditos, sencillitos acá a Estados Unidos, ¿no? Viniendo del lugar donde vivíamos, de la casa simple, del barrio sencillo, y llegamos a Estados Unidos y las luces de Estados Unidos nos cambiaron. Cambiaron nuestra forma de ver las cosas. Cambiaron nuestras prioridades, cambiaron lo que nosotros queremos en la vida y nos desenfocamos de todo lo que tiene que ver con la fe y nos enfocamos en todo aquello que nos pueda dar un beneficio. Quería decirte algo, los problemas tarde o temprano vendrán. La Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos y que la lluvia cae sobre buenos y malos. Así que los momentos buenos vendrán, pero los momentos malos también vendrán. ¿Qué cosa pasó cuando David llegó a ese lugar, a su ciudad, a su fortaleza, esperando recibir el abrazo de sus hijos, esperando recibir el saludo de sus familias, de sus esposas, de sus mujeres, pudiendo dormir en cama, pudiendo nuevamente estar en casa? Desde lejos comenzó a ver una humadera negra que salía. Y cuando llegaron no había nadie. La ciudad estaba quemada. Todos se habían llevado a los hijos. Este pueblo Amalek se había llevado a las mujeres, a los niños y se los había llevado cautivos.
Versículo 3, seguimos avanzando. Cuando David vio esto, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Dice la Biblia que incluso el versículo, si nosotros podemos ver el versículo que sigue, que es el versículo 6, dice el 2 más, perdón, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo querían matar incluso, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hacemos cuando la vida se nos cae a pedazos? ¿Qué podemos hacer cuando pasa algo que no esperábamos? ¿Qué hacemos cuando la crisis viene y nosotros no sabemos qué cosa es lo que debemos hacer? Entonces, lo que debemos hacer es buscar a Dios y humillarnos y buscar al que sí sabe. ¿Qué cosa hacer cuando ves que tu billetera no tiene dinero? ¿Qué cosa haces cuando las notificaciones comienzan a llegar y no sabes qué hacer? ¿Qué cosa haces cuando alguien te destroza el corazón, habiéndote dado palabras de amor, y tú le has entregado tu cuerpo, tus intenciones, años de tu vida, y después te falla? ¿Qué cosa puedes hacer cuando le inviertes lo mejor de tu vida a tus hijos, y finalmente, por más que les hables y les hables, ellos se empeñan en tomar un camino equivocado? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y David, a pesar de ser un hombre fiero y guerrero, a pesar de haberse convertido en un hombre tosco y duro, David sabía qué cosa es lo que tenía que hacer. Versículo 7. Dice la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 7. Le dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. No te asustes si no entiendes estas palabras. Yo te la voy a dar. Una más, hermano Manuel, por favor. Una más. Muy bien. Te quiero enseñar qué cosa era el efod. Quizás para nosotros el efod no significa nada, pero para un israelita, él sí tenía mucha conciencia de lo que significaba el efod. El efod era un vestido que iba en el pecho del sumo sacerdote, y cada vez que él quería consultarle algo a Dios, Dios había ordenado que se pongan el efod. Y cuando ellos se ponían esa túnica, esa pechera, ese delantal, entonces Dios comenzaba a hablar con el sacerdote. Y David le dice al sacerdote: ahora ya no sirve de nada nuestra habilidad, ahora ya no sirve de nada nuestra fuerza, ahora ya no sirve de nada nuestras armas, ahora lo que tenemos que hacer es consultarle a Dios. Y el efod tenía otras dos características. Tenía en los hombros, tenía unas agarraderas especiales, porque el sacerdote tenía que llevar en sus hombros al pueblo de Israel. Y en el pecho tenía 12 diademas de distintos colores, y cada una de ellas representaba a la tribu de Israel, a cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, el efod era la forma en que el sacerdote se acercaba a Dios. El sacerdote se ponía el efod y Dios hablaba con él. Y David sabía que él podía tener gente a su mando, riquezas, mujeres, hijos, todo un campamento, pero no tenía lo principal, no tenía a Dios. No podía hablar con Dios. Y David le dice al sacerdote: tráeme el efod. Entonces David sabía cuál era su problema. David sabía qué cosa era lo que fallaba en ellos. Y lo que fallaba en ellos era el corazón. Escuché la otra vez una historia de un muchacho cristiano que hizo carrera en economía y se lanzó a trabajar en Wall Street. El muchacho era muy brillante, era sobresaliente en las notas, y fue fácil para que entre a una de las compañías que calzan bolsas en Nueva York. Ahora, este muchacho entró y de una comenzó a destacar. Llegaba temprano, era carismático, era enfocado, bien hablado. Entonces este muchacho comenzó a distinguirse entre los demás corredores en toda esa línea de trabajo. Ahora,
Este muchacho con el tiempo comenzó a perfilarse como uno de los supervisores de los corredores de bolsa que había en ese sitio. Cuando pasó esto, comenzaron las envidias. Entonces querían ver cómo podían hacer para hacer caer a ese muchacho que de la noche a la mañana había aparecido brillantemente y comenzaba a hacerse un futuro que no podían hacerse otros muchachos en años de trabajo. Y los contrarios se preguntaban, ¿cómo lo hacemos caer? ¿Cómo lo hacemos caer? ¿Cómo lo hacemos caer? Y una muchacha se le acerca al competidor más cercano en la línea de ascendencia en la compañía y le dice, mira, este muchacho no lo vas a hacer caer a malas. A este muchacho lo que tienes que hacer es distraerlo. No hay otra forma de hacerlo caer. Tienes que distraerlo. Entonces la muchacha le dice, yo quiero hacer un trato contigo. Hablan entre dos malos. Yo lo voy a hacer distraer a este muchacho. Y cuando tú agarres el ascenso, tú me asciendes también a mí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces la muchacha le dice, lo primero que voy a hacer es seducir a este chico. Y viene e insiste, e insiste, e insiste, e insiste, hasta que finalmente este chico cae en las manos de esta mujer. Después la muchacha le enseña a tomar. Después la muchacha le enseña a fumar. Este chico toda su vida había vivido en un camino totalmente opuesto, los caminos de la fe. Le comienzan a enviar mensajes falsos, amenazantes a su celular. ¿Qué estaba pasando? Lo estaban distrayendo. Y finalmente este muchacho que se perfilaba como un hombre que iba directamente hasta la cima de Wall Street, se fue distrayendo, se fue cayendo. Yo te he contado un montón de veces que cuando los ingleses vinieron acá, querían quitarle sus territorios a los pieles rojas americanos y a la fuerza no podían. Los indios eran demasiado bravos, tenían en su sangre la guerra, todo el tiempo habían peleado por sus guerras y habían ganado. Y los ingleses con armas y con caballos y con estrategia querían vencerlos y nunca pudieron. Entonces vino un consejero militar acá y le dijo al jefe de caballería del ejército de Inglaterra, de Europa, dijo, mira, a este indio a la fuerza no le vas a ganar. Pero entonces, ¿cómo lo puedo sublevar hacia mí? Él no se rinde. Y le dijo lo mismo de la historia, distraer. Entonces un día vinieron los ingleses y le dijeron, hey, venimos en son de paz, con su bandera blanca, todo. Llegaron, hablaron con el indio piel roja, el más eminente de todos. ¿Y qué le hicieron para hacerlo caer? Le enseñaron a fumar. Les dieron el tabaco y les comenzaron a dar licor. Y este hombre que era tan fiero, este hombre que era tan bravo, que tenía un genio tan imponente, finalmente se fue debilitando. Y dice la historia americana que al indio se le veía totalmente ebrio, tirado como un trapo ahí. Y esto fue lo que aprovecharon los ingleses y finalmente conquistaron así los territorios. Y cada vez que buscaban al jefe bravo, el indio estaba, queremos rock, así está todo distraído, está el hombre, ¿no? Entonces, muchas veces lo que quiere el enemigo es distraerte, quiere sacarte de tu comodidad. Querida iglesia, muchas veces nosotros estamos llamados a nosotros vivir en casa, vivir en familia, vivir en el trabajo, como Dios nos ha pedido. No te estoy hablando de que seas una persona santurrona, religiosa, te estoy hablando de que seas honesto, de que llegues temprano, de que seas responsable, de que no te lleves nada, de que seas el que mejor trabaja, de que trates a los demás como quisieras que te traten a ti mismo. Los principios que la Biblia dice que tú debes tener. Y nosotros nos olvidamos de eso porque estamos distraídos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en nuestro Ciclac. Porque estamos en nuestra abundancia, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Hoy día, yo quiero llamar tu atención, porque hay un pasaje en la Biblia que dice, hermano Manuel, por favor, si se humillare mi pueblo, a ver, vamos a darle un poquito más. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Así que hay un llamado para usted que está viviendo en este país, pero desenfocado, que quizás tiene un par de cosas, pero se ha olvidado quién fue el que les dio las cosas. Y hay un pasaje en la Biblia, hermano Manuel, no sé si puede ponerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, un llamado de Dios a su iglesia. Dios le dice a su iglesia: yo sé que has sufrido, sé que has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Uno más, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no eres el Peter Pan que eras al comienzo. Ya no eres la persona dispuesta. Ya no tienes sueños. Ahora arrastras la vida que te ha tocado. Ahora te has convertido en una persona que logra cosas, sí. Que tiene bienes materiales, sí. Que vive en abundancia, quizás. Pero perdiste lo principal de tu vida. Perdiste tu efod. Y tu efod es lo que te comunica con Dios. Y para buscar a Dios hay que ponerse el efod. ¿Quién es tu efod hoy día? ¿Un mandil, un disfraz, una pechera? Tu mandil es Cristo. Tu mandil es eso. Tu efod es eso que te comunica con Dios. Seguimos avanzando, por favor. ¿Una más? ¿Ahí estamos? Muy bien. Entonces, la pregunta es: ¿estamos dispuestos o no estamos dispuestos a comenzar nuevamente, pero desde cero? ¿Qué pasó finalmente con David en medio de todo este tiempo? Llegando a su tierra, gente raptada, la ciudad quemada, todas sus cosas perdidas. Versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, y allí se quedaron algunos. Y lo que quiere decir este pasaje es de que cuando tú te comunicas con Dios y le preguntas si todavía hay tiempo para restaurar lo que perdiste, Dios te dice que sí. Dios te dice que todavía hay tiempo para recuperar lo perdido. Todavía hay tiempo para comenzar de nuevo. Todavía hay tiempo para usted, que quizás en el camino se peleó con alguien, rompió una relación, quebró una compañía, destrozó un hogar, partió un alma. Todavía hay tiempo. Todavía se puede, si es que usted vuelve a Dios de todo corazón. David era un hombre bravío. David era un hombre duro. David era un hombre diestro con las armas. Pero hasta que no lloró, hasta que no alzó su voz y hasta que no se quebrantó con Dios, Dios no pudo hacer nada con él. Hoy día viene Dios delante tuyo y te dice: yo quiero comenzar una nueva historia contigo. Quiero agarrar esos pedazos de vida que te quedan y quiero hacer algo nuevo y hermoso contigo. Pero necesito que tú te humilles ante mí. Ya hiciste las cosas a tu forma, a tu manera, y destrozaste todo. Ahora haz las cosas como yo quiero que las hagas. Y lo primero que tienes que hacer es venir delante mío y reconocer que has fallado. Reconocer que necesitas ayuda y reconocer que sin Dios tú no puedes hacer nada. Amén. Y estas tres cosas son las que quiero que se queden en tu corazón en esta mañana. Tienes que reconocer que por hacer las cosas a tu forma, todo salió mal. Tienes que reconocer que por hacer las cosas a tu forma, las cosas han sido un camino totalmente distinto del que has necesitado. Y tienes que reconocer que para comenzar de nuevo tienes que empezar de cero. Pero para empezar de cero, tienes que ponerte el efod, Cristo dentro tuyo, Cristo encima tuyo, y Él va a comenzar a hacer todavía las cosas nuevas. Todavía hay tiempo para recuperar lo que se perdió. La historia dice que David volvió a donde se fueron llevados cautivos sus hijos
sus hijas, sus esposas. Y David finalmente recuperó el botín que tenía. Y al poco tiempo, David fue instaurado como rey. Todo porque en su angustia clamó a Dios. Todo porque en su momento difícil no se valió en sus fuerzas, sino se dio cuenta de que hay momentos en que solamente Dios puede solucionar sus problemas. Así que hoy día te hablo a ti, que viniste a este país, que tienes más cosas que las que tenías en tu país, pero vinieron los problemas. Perdiste cosas, se te fueron cosas. Vienen momentos de angustia, de problemas, de necesidad. Y quizás ya no eres el muchacho que tenía el primer amor en las cosas de la fe. Quizás ahora eres más serio, más duro, más difícil, pero con el mismo vacío de siempre. Hoy día Dios viene y te dice: yo quiero llenar ese vacío que hay en tu corazón, porque todavía hay tiempo para recuperar lo que se perdió. Todavía hay tiempo para recuperar todo aquello que destrozaste. Todavía el pegamento celestial está listo para armar esos pedacitos que quedan y darte una vida nueva a ti y a lo que te queda de tiempo. ¿Cuántos quieren empezar esa vida? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y mientras vamos orando, si hay alguno de ustedes que se siente identificado con David, si hay alguno de ustedes que mientras se ha estado enseñando esta historia, se han identificado con algún área de David, ahí en tu corazón pídele perdón a Dios. Ahí en tu corazón dile al Señor: quiero rearmar todo aquello que he perdido, quiero recuperar todo aquello que me han robado, quiero tener nuevamente todo eso que yo tenía y se me fue de un momento a otro. Y para ti hay una invitación, no a que sigas una religión, la invitación es a que sigas a Dios. La invitación no es que te cambies de iglesia, la invitación es que conozcas a Dios. La invitación no es que sigas a un pastor ni que des dinero, la invitación es a que sigas a Dios. Oremos juntos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Muchas gracias porque siempre hay una invitación tuya para empezar de nuevo. Pero esta vez ya no a nuestra manera, sino a tu forma. Y tu palabra dice de que tú eres el camino para ir al Padre. Y nadie viene al Padre sino por ti. Así que en esta mañana ponemos nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras dudas, todo lo ponemos delante tuyo. Y en este país de abundancia, reconocemos que muchas veces no sabemos manejar cantidad de cosas en nuestra vida. Y eso nos ha traído llanto, nos ha traído quejas. Eso ha hecho que cambiemos nuestra forma de ser y perdamos nuestro primer amor. Hoy día hay un llamado tuyo para que nosotros volvamos a ti de todo corazón, como un niño, Señor, y volvamos a ese inicio de nuestra vida de fe, donde cantábamos, reíamos, orábamos, congregábamos y te servíamos de todo corazón. Así que así lo vamos a hacer, Señor, y queremos recuperar todas aquellas cosas que nosotros hemos dejado en el camino y que nos han hecho daño. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Vamos a pedirle a nuestros hermanos de la alabanza que